Hola, buenos días, buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Cómo utilizar? ¿Qué pasa si tenemos mucho Excel? Primero hay que ver cómo son estos Excel. Para abrir uno, voy a escoger abrir el más pequeño que solamente pesa 3 megabytes. Para no demorarnos tanto tiempo indicando cómo está estructurado este Excel. Vamos a ver que tenemos año, expediente, RUF, nombre, rama, descripción y sí. En esta descripción de rama tenemos que todos dicen enseñanzas. Esto se debe a que estamos en el Excel de enseñanzas y tenemos varios de cada uno. Power BI nos ofrece una opción en estos casos, las cuales es en obtener datos, en vez de vincular dos Excel, vamos a combinarlos. Nos vamos a más y procedemos a seleccionar carpeta. Vamos a buscarla y luego vamos a tener el sitio donde se encuentra. Solamente puse examinar y lo encontré. Está financieros sectoriales, aceptar y vamos a cargar esto de aquí. En este caso vamos a poner combinar y cargar, debido a que únicamente voy a mostrar cómo se va a ver y debido a que se va a demorar mucho tiempo. En este caso, al seleccionar una carpeta donde están todos, nos va a otorgar en el Power Query, en caso de que podamos combinar y transformar, ya una tabla que esté con todos los anteriores. Eso sí, dependiendo de la computadora y dependiendo de cómo esté funcionando todo, se va a demorar mucho o poco. Usualmente se demora unos minutos, en el mejor de los casos segundos. La cuestión es que va a tener que abrir y descargar casi todos los Excels. Por lo tanto, en el momento de hacer no recomendaría esto, sino directamente escoger los que vamos a usar. Pero para comenzar voy a mostrar cómo se ve si combináramos todo y en un gráfico de esto. Como pueden observar, se va a demorar. Voy a pausar y vamos a regresar cuando ya esté. Luego de esperar un buen tiempo, se dice que cargaron 48.209 filas con 7 errores. ¿Y cómo vamos a comprobar de que todas esas filas fueron? Vamos a poner una tarjeta y en donde dice sectores vamos a buscar cualquiera, en este caso, nombre. Vamos a poner y vamos a hacer de recuento. Es decir, ¿cuántas tenemos? 48.000. La cantidad de filas que fueron descargadas. En este caso de relaciones no vamos a tener ninguna relación, pero en vista tabla vamos a tener en rama actividad, digo en descripción de rama, una cuestión un poco interesante, ya que vamos a tener Power Query muy lento, hagamos lo que hagamos, porque se están cargando 48.000 filas y un pocotón de columnas, entonces vamos a tener que luchar un poco con ese detalle. Ya, tenemos aquí descripción de ramas. Como pueden observar, no es muy aconsejable realmente utilizar tantos archivos. Y en esta descripción de rama va a aparecer todas. Vamos a proceder a mostrar un gráfico para comprobarlo. Ya, aquí pueden observar de que están todos los Excel cargados. Están actividades de alojamiento, agricultura, todos los registros, ¿sí? De todas las empresas sin ninguna distinción. Para comprobarlo mejor es en una gráfica. Por ejemplo, en una de líneas vamos a poner, en vez de por nombre de la empresa, por sector, que sería rama. Para que nos salga el nombre, descripción de rama, el eje X y del eje Y vamos a poner dos totales. En los totales a utilizar, lo vamos a aconsejar sería ver total activos y si quisiéramos, vamos a utilizar cualquier otro total, sea activo corriente que en el pasivo, ya que como sabemos, total pasivo, total de activos y pasivo más patrimonio, en teoría debería ser el mismo. Comprobado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las empresas que comparten una línea muy continua van a tener unos índices similares en teoría. Pero si escogemos, por ejemplo, comparar enseñanzas con industria manufacturera, vamos a tener una diferencia de activos y pasivos de casi
23.000 billones. Entonces, vamos a tener que considerar eso a la hora de escoger al utilizar. En este caso, para comprobar, voy a escoger estas dos que tienen muy similar. Las suma de activos, que serán 7 millones y 7 millones. La financiera de seguro y la de inmobiliarias. Para lo cual, este Excel ya no va a servir. Bueno, Power BI. ¿Qué hacemos? Vamos a eliminar este. ¿Cómo se elimina? Eliminar módulo. Y se va. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos y vamos a escoger inmobiliaria y como habíamos dicho, financieras. Le vamos a pegar en otra carpeta. Vamos a Power BI, obtener datos, más la opción que dice carpeta y vamos a cargar la carpeta que dice usar, que es, bueno, cada uno va a tener su carpeta. Vamos a tener aquí el estado financiero sectorial. Vamos a tener que ir a usar, aceptar. Solo va a haber dos, a diferencia del anterior que hubo muchos. Vamos a poner combinar, transformar datos para ver. Este error es porque le quitamos la hoja usar sin avisar. Aceptamos y va a abrir Power Query. Aquí tenemos el Power Query. Como podemos ver, aquí está toda la teoría de cómo se fusionaron. Y nos queda esta tabla que es a usar. ¿Por qué se llama usar? Porque es el nombre de la carpeta en la que estaba creada. ¿Qué nombre vamos a poner? Estados financieros combinados. Le pongo así, pero sería estado, situación financiera. Aquí vamos a tener, aquí esto va a ser un poco más rápido de manejar en teoría, porque no hay tanta data. Y vamos a tener en descripción de rama únicamente dos. Vamos a cargar más, se demorará un rato cargando, luego que recién está cargando los Excel y vamos a tener dos tipos de rama, que en este serían dos de los estados financieros a usar. En este caso, los Excel que están aquí ya están combinados. ¿Cómo se combinan? Como pueden ver, aquí está rama actividad K, que sería la de financiera, y la inmobiliaria tiene otra letra, que es la L. Ambos comparten las mismas columnas, entonces, tal cual, sería todo lo mismo, solo de que lo están poniendo uno debajo del otro. En este caso, únicamente por el filtrado, se lo vamos a quitar, y con esto ya estaríamos completo a la hora de crear la tabla a usar. Muy probablemente esta hoja, al momento de ya cargar los datos, ya vamos a tener para poder manejar. Hay un error. Eh, Se puede consultar los errores. En este caso, nos abre Power Query. Y lo más probable es que sea una de las filas que tenga alguna columna con un número vacío o algo así. En este caso lo podemos ignorar siempre y cuando no nos cause problema en un futuro. Y vamos a comprobar en optimizar si se actualiza el objeto. Ya, no se actualiza porque el nombre de la tabla no se cambió. Ese no lo está detectando lo mismo. Para que no se quede con el nombre de usuario, vamos a cambiarla. Vamos a ir a inicio, transformar datos y vamos a cambiarle el nombre. Ya. Como no se cambió, implica de que le está cambiando en el sitio equivocado. Ya, ahí está cambiado. Sí está bien. Ya. ¿Qué vamos a proceder? Podemos crear los ratios. Pero antes de comenzar a crear los ratios, vamos a crear el de los rubros. Vamos a comparar lo total, como antes lo habíamos hecho, de activo, de pasivo, de patrimonio, patrimonio neto, y ingresos y gastos. En este caso no en afilado,
sería mejor en que estén así, separadas, para poder visualizarlas de forma independientes. Ya, aquí tenemos el dinero y vamos a ver cuál va a ser el eje Y. Lo más probable es que piensen en poner el de la rama, descripción rama para que esté el nombre completo. Aquí tenemos el de la inmobiliaria y aquí tenemos el de los activos financieros. Aquí podemos observar de que estos total de gastos son similares. El de ingreso de la actividad financiera es mucho mayor que el de la inmobiliaria. Aquí ya podemos comenzar a hacer una deducción a partir de eso. El patrimonio de la de financiera es mayor y el pasivo de la inmobiliaria es mayor. Y el activo también. Entonces podemos observar, evidentemente, de que primero la actividad financiera tiene un pasivo muy bajo. De allí tenemos que su ingreso es mayor que la de inmobiliaria y así podemos hacer más gráficos para ir comparando ciertas cosas. Gráficos que podemos utilizar Bitmap, que lo haríamos por categoría de la rama y de valores. Usualmente utilizaremos totales. Si quieren analizar una cuenta en específico, por ejemplo, no corriente, es decir, con las propiedades planta y equipo y otros, podemos ver que la inmobiliaria va a tener mucho mayor. Si lo queremos ver en gráfico, solo tenemos que hacer esto y ya estaría. Lo podemos observar. Como podemos ver, la inmobiliaria claramente tiene mayor. Lo podemos ver en embudo y cambiar para ver cuánto de financiero tiene de inmobiliaria. Aquí en etiqueta de datos, valor de los datos, porcentaje del primero. Y la actividad financiera tiene el 71, en los casi 72% de activos corrientes que de las inmobiliarias. Una forma para analizar los datos es esa. Ya, lo siguiente que vamos a ver van a ser sobre los rubros. Y voy a pausar de nuevo la grabación. Vamos a hacer el de liquidez corriente, es decir, el indicador liquidez corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Nos vamos a nueva columna y como estamos hablando de liquidez, y no, es aquí. Liquidez corriente, le vamos a poner el nombre cuando nos aparezca de nombre a la nueva columna de liquidez corriente. Podemos hacer otra cosa para que no haya problemas, pero lo mejor sería liquidez corriente y como era activo corriente sobre pasivo corriente. O sea, a confirmarlo, activo corriente, pasivo corriente, y vamos a ir a buscar aquí total, activo corriente. Así está bien. Y total. Pasivo corriente, podemos poner, ya sabiendo cómo es, barra slash y pasivos, largo plazo, ya. ¿Qué vamos a hacer para encontrarlo? Buscar aquí, probablemente no haya problema en columna, esperemos, porque no le estamos asignando ningún valor. Si sucede eso, no hubiera ningún problema, sencillamente se lo continuaría luego. Si intentamos salir luego de sin terminar esto, nos va a dar el error que ven allí, que no lo identifica. Para poder buscar total de pasivo corriente, pónganle el 1. Y ahí no va a dar ningún problema y va a crear la nueva columna. De esta forma podemos luego buscar en datos el nombre de la cuenta que olvidamos o que no encontramos rápidamente a la hora de buscar el nombre, sino ya directamente de los campos que ya están creados. Como pueden observar, mientras más grande es el Excel, más tiempo se va a demorar el Power BI a la hora de procesar los datos. Como pueden ver, dejé aquí el 1, pero aquí ya busqué pasivos corrientes. Me di cuenta de que total pasivo corriente no está como total, sino como tot. Entonces aquí busco tot, pasivo, y aquí ya sé cómo encontrarlo y lo selecciono. Y se va a actualizar la columna última que creamos. En este caso no se ve porque se movió un poco hacia la derecha, pero está ahí. Se va a demorar su tiempo, pero vamos a crear el primer indicador. Aquí pueden ver algo. Tenemos un indicador que dice infinito. ¿Por qué es infinito? Porque el total de pasivos corrientes es cero. Y el NaN es porque faltaron información, no está su dato.
vamos a graficar con ese infinito? Vamos a ir a un gráfico y para mostrarlo, vamos a primero crear un filtro para ir mostrando uno por uno. En este caso, vamos a poner descripción de rama y le vamos a hacer un filtro que afecta a todos los gráficos. Le vamos a cambiar el tipo de segmentación para que sea mosaico y ya. Tenemos aquí las dos opciones. Vamos a graficar un método, el cual vamos a hacer en base al ratio que escogimos que liquidez corriente. Si lo ponemos en la suma o promedio va a dar nada. Entonces aquí tenemos que poner un filtro. Este filtro será de la propia liquidez corriente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar aquí en filtros de este objeto visual que únicamente afectará a este. Y vamos a ver, mediante filtro básico, cómo está distribuidos los datos. Podemos ver que tenemos hasta 770.000 y tenemos como 1846 infinitos. ¿Qué implica esto? Que existen muchas empresas que tienen como pasivo corriente cero. ¿Cómo vamos a evitar o desaparecer esos valores? Vamos a filtro avanzado, es menor que, y ponemos un número gigante. Siempre va a ser positivo porque el activo corriente es positivo, entonces no tenemos que poner y es mayor a lo mismo pero en negativo. Lo dejamos y vamos a tener un promedio, 457. Bueno, como tal, sí es promedio de la liquidez corriente. Es decir, el activo corriente, digo por el pasivo corriente, en promedio de las dos nos da esto. Para compararla individualmente a ambos, vamos a hacer en un gráfico de barras y ponerle la descripción del rama como eje Y. Y podemos tenerlo tal cual así. Quería cambiar el tipo de gráfico para que se vea vertical. Vamos a ver de que la liquidez corriente está en suma. ¿Cómo podemos ver para que sea mejor en promedio? ¿Cuál tiene mayor liquidez? De lejos, en descripción de rama, activo financiero. Y al verlos juntos, podemos ver que es 457. Por separado, mediante este filtro vemos que la actividad financiera es 1,7 mil y en promedio, ah, estaba bien. O sea que está seleccionando el otro. Ya. Estamos hablando de promedio de liquidez. Aquí el número puede ir muy alto, sí. Vamos a confirmarlo en el Word. Liquidez corriente indica la relación. La liquidez corriente muestra la capacidad de una empresa para hacer frente a su vencimiento a corto plazo, por lo que vemos a la liquidez. Generalmente se maneja un criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos es de 1 a 1, considerándose especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando cruza valores más altos. Por lo tanto, que nos salga en promedio 198 para inmobiliarios, está bien, y mucho mejor lo de los actividades financieros. Para el siguiente y el último ratio que vamos a hacer aquí va a ser apalancamiento. Vamos a ir a Power Query y crear la nueva columna. Antes, como tenemos cero cuales podemos utilizar, activo total y patrimonio, ya vimos que tenemos patrimonio neto y activo neto. Total patrimonio neto y el total de activos también aparece. Entonces vamos a directamente poner nueva columna, apalancamiento, como el nombre, y vamos a ir rellenando de la fórmula a la derecha. Vamos a esperar que aparezcan todos los datos a utilizar y ya tenemos columna, apalancamiento. Y igual, será total activos dividido total de patrimonio. Y confirmamos sé que posee la fórmula en proceso y se va a crear. Posiblemente, muy probable, vayan a aparecer los infinitos de nuevo. Para confirmar algo,
Habíamos visto que los infinitos son 1000. Como tal, como son 7512 registros, significa que hay muchas empresas que tienen problemas en esa parte, pero no hay tanto problema. Vemos aquí que hay valores del 1, 2, 16. Vamos a ver cuáles son los valores que según la supervivencia de compañías y que implica, según lo que nos indica aquí. Apalancamiento. Dicho apoyo es la rentabilidad. En términos generales, una empresa con un fuerte apalancamiento eh, determina el grado de apoyo. Es decir, puede ser poco probable de que de un número negativo, considerando que es activo total sobre el patrimonio. Entonces, lo más probable es que el número más bajo sea 0,0 algo, ya que el total activo es igual al pasivo más patrimonio. Aunque vemos que sí hay números negativos porque el patrimonio lo muy probablemente quedó en negativo. Así nos da en base a este ejercicio que tenemos. Aquí observamos menos infinitos a simple cuenta. Sí, no encontramos ningún infinito en este breve análisis que hicimos mediante filtro. Pues sí tenemos valores negativos muy altos con valores positivos altos. Vamos aquí y vamos a graficar el medidor. Vamos a quitarle esto y vamos a poner el que hicimos que es apalancamiento, una columna sumatoria, no una medida, y tenemos que es NaN. Como nos hicimos a filtros de este objeto visual, filtro básico, y vemos si hay un infinito que omitimos en el análisis anterior. Tenemos cuatro infinitos. ¿Cómo quitamos este infinito? Como no encontramos la opción de seleccionar todo, seleccionamos todo y quitamos el último. Lo que al aplicarlo nos quedaría de que sería eliminar el último en teoría. Si no sale eso, nos vamos al filtro avanzado, es menor que, y ponemos un número. Y ponemos aplicar filtro. Y ahorita ya sale. ¿Por qué no sale? Yo al final del video lo voy a explicar. Promedio, y nada que 61,50. El promedio de las inmobiliarias, 73,78. De las financieras, 26,66. Ambas son muy positivas. El de la inmobiliaria tiene mejor apalancamiento que el de las financieras. Con esto ya estaría todo. Y voy a indicar por qué no funciona el filtro básico. Y con eso vamos a terminar. La razón por la que no daba es por este NaN. NaN es básicamente un que no está, no nos está ayudando Power BI, no lo está leyendo. Básicamente es un null que se metió en el Word, digo, en el Excel original y nos está dando problema a la hora de leer. Al aplicar el filtro básico y seleccionar todo, no encontramos este NaN y por lo tanto no lo podemos eliminar. Entonces, ¿qué opción tenemos? Ir a total activos y quitarle el 0. Para confirmar de que es lo mismo que lo que aplicamos la anterior vez, vamos a duplicar este objeto visual y con eso nos quedaríamos confirmados si funciona o no para en caso de evitar hacer esto. Quitamos, hacemos el filtro avanzado y hacemos que sea es menor que y ponemos un número muy elevado. Aunque muy elevado tampoco nos permite, entonces tenemos que considerar lo suficientemente para que no nos dé error. Podemos observar de que la diferencia no es mucha, pues se genera una diferencia según utilizar el filtro de los activos diferentes a cero, ya que hay algunos que el problema no es, es enteramente EGNA para considerar cuál están considerando más. Vamos a hacer un recuento y ver cuántos registros está considerando cada. Pueden observar que el que hacemos el filtro de menor de 9.999 con no sé cuántos 9 engloba más que si ponemos los activos diferentes a cero. Entonces, mejor solución va a ser el filtro avanzado a un filtro básico.
para poder abarcar mayor registros sin errores. Eso sería todo. Muchas gracias.